cuando el terreno es limo o arcilla. No muchos conocen el limo y arcilla, es como una tipo mantequilla, ¿no? Ustedes saben cómo mantequilla, meten un cuchillo y este se ingresa y deja la forma. Lo mismo pasa con terrenos de limo y arcilla, ¿no? Entonces nosotros al introducir la pala, ¿no? En esta parte, lo metemos y este terreno, este suelo, adquiere esa forma, ya como les había dicho, como de la mantequilla. Entonces nos requiere encofrado la parte del cimiento. ¿No? La forma ya la da el mismo terreno. Listo, eso hablando de terrenos limosillosos, que generalmente en Noruega hay mucho de eso. En el oriente no hay ese tipo de terreno. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos nosotros de un terreno arenoso? No, aquí tenemos nuestro terreno arenoso. Terreno arenoso. Y le vamos a decir a nuestro maestrito que no nos cabe para el cimiento. Entonces nosotros al cavar, no, ya no va a ser lo mismo con un terreno limo arcilloso. Vamos a cavar, imagínense que hemos cavado de esta forma, y no va a adquirir esa forma rectangular, sino la arena va a tender a desplazarse de esta forma, así, porque es un terreno arenoso. Terreno arenoso. Entonces, en este caso, como esto es, vuelvo a repetir, este es el cimiento, ojo, no estamos pasando todavía al sobrecimiento. Este es el cimiento y esto también es el cimiento. Entonces, en este caso, necesariamente, obligatoriamente, nuestro cimiento necesita encofrado, necesita madera, clavos, costillas, tablas, ¿no? Y en este caso, para que nuestra madera no se abra, entonces aquí es lo que las mismas piedras manzana se colocan, ¿no? En estos puntos para darle estabilidad al encofrado. Pero en este caso es muy especial, ¿no? Del terreno arenoso. Generalmente trabajamos con Noruega, existe el terreno limo arcilloso, es decir, nosotros introducimos nuestra pala y ya el mismo terreno nos da esta formita, ¿no? Aquí lo voy a remarcar, nos da esta formita y ya, pues no, nos facilita debido a que no necesitamos encofrados. Entonces, para un terreno limo arcilloso no se necesita encofrado. No se requiere, mejor lo pondré. No se requiere encofrado. Disculpen mi letra de doctor, chicos. No se requiere encofrado. Ojo, solamente para el cimiento. Para el cimiento. Ya luego, una vez que terminamos, ¿no?, de cubrir esta parte, pasamos a lo que es el sobrecimiento, que es lo que ha hablado el ingeniero Rómulo en la clase anterior. El sobrecimiento, en su principal función, es de que, no lo han de escuchar, pero repetiremos, proteger al muro de mampostería de la humedad. No es decir, si este muro, esto lo construimos a nivel de terreno, sabemos que el terreno absorbe agua y esto puede llegar directamente a nuestro muro y lo puede volver como una tipo tierrita. Algunos tal vez en su casa tengan este problema de humedad, que ya el ladrillo lo tocan y ya tiene una forma de tierra, ¿no? Eso también por efectos de carbonatación, una patología estructural. Para evitar esos inconvenientes, se hace el sobrecimiento, ¿no? El sobrecimiento tiene que tener mínimamente un ancho, que es el mismo ancho que va a tener el muro. Y para ponerle más seguridad,
lo que se hace es colocarle, impermeabilizarlo con lo que decía el Inge, ¿no? Una capa de alquitrán, ¿no? En esa parte. En esa parte se lo forra con un poquito de alquitrán, entonces el agua, sabemos que viene desde acá, y por efecto de que hay un efecto, ¿no? Del agua que sube hacia arriba. ¿Cuál es? En hidráulica, Capilaridad. por efecto de capilaridad, sube y no se va a encontrar con esta parte el alquitrán, entonces se queda en esa parte y protegemos así nuestro muro. ¿Listo? Ya, volviendo al tema, ¿por qué hemos tocado esto? Ya hemos dicho que el cimiento no requiere encofrado de madera cuando hablamos de terrenos limo-arcillosos, pero el sobrecimiento sí o sí requiere encofrado, ¿no es cierto? Para darle esa forma rectangular, sí o sí requiere encofrado. Entonces, en el enunciado no nos dan las dimensiones, no tenemos cuánto vale esto, tal vez vale 20 centímetros, la altura realmente está, ¿no? 40 centímetros, de 20 a 40, pero no tenemos esas dimensiones. ¿Qué hacemos entonces para darles respuesta a este problema? Nos basamos en la base de datos del programa Presco. El programa Presco ya tiene añadido la cantidad de madera que va a requerir nuestro sobrecimiento. Esto en unidades de metro cúbico. Entonces nosotros recurrimos a esa base de datos porque aún somos estudiantes, no tenemos una base de datos reales, ¿no? Más adelante se van a dar cuenta que muchas empresas, ya les había dicho, tienen su propia base de datos, tienen su propio sentimiento de su personal, incluso con nombres. Pero para este problema nos vamos a ayudar con la base de datos de Presco. Entonces, en esta parte lo aclaramos, lo que vamos a hacer. Ya se había dicho, todo es válido siempre y cuando justifique. Entonces, ponemos. Listo, en el enunciado no se nos da como dato las dimensiones del sobrecimiento, por tanto se nos dificulta, aquí está, se nos dificulta calcular la cantidad de madera. Por tanto, recurrimos a la base de datos del programa Presco, acondicionando los datos de este problema a la misma. No, ya les había indicado cómo acondicionar algunos datos al programa, ¿no? Hacíamos doble clic,
y dentro del mismo ítem podríamos editar, ¿no? Los materiales. Esto yo lo he extraído del programa Fresco, lo he puesto obviamente el nombre. Lo único que he hecho es modificar la cantidad de materiales. O para el cemento, manualmente nosotros hemos sacado con esta proporción de datos, ¿no? 1, 2, 4 y 60% de piedra desplazadora. Hemos calculado. Aquí está. 109.368 para la arena, 0.156 para la grava, 0.303. Entonces, todos los resultados que nosotros hemos obtenido, los vamos a configurar en la base de datos del Fresco. ¿No? Y aquí están los datos que hemos calculado. Para cemento era 109.3, 109.37, para la arena 0.16, para la grava 0.31, para la piedra manzana 0.66, etc. ¿No? Simplemente modificamos esos datos. Ya los datos que no tenemos, por ejemplo, la cantidad de madera debido a que no tenemos la dimensión real del sobrecimiento, la mantenemos tal y como está, tal y como nos arroja el programa Fresco, tanto para la madera, para los clavos y el alambre de amarre. ¿No? En esto ya nos está ayudando el programa. Solo eso. Luego esto de aquí arriba, nosotros lo hemos calculado manualmente. Bien, entonces con eso ya daríamos respuesta a el problema, ¿no? Aquí tenemos la cantidad de materiales, incluso el precio de la mano de obra de los obreros, tanto del albañil, del ayudante, la maquinaria, y aquí tenemos el precio total del ítem, ¿no? 741.92. ¿Listo? ¿Preguntas? Porco, ¿tienes preguntas? Se ha entendido, Oxy, respecto al el tema de la excavación del tipo de suelo y cómo se procede si en un sector encontramos duro, es decir, con piedra. Más que todo esto sucede en las laderas, que he visto que casas ahí con dinamitas se empiezan a sacar. Uh -huh. Sí, eso ya es, esperemos, ¿no? Que no ocurra eso cuando estemos construyendo. Incluso la última obra que he visitado era la construcción de una cámara en frío hace 3 meses. El terreno era así, como dice su compañero. Esto, obviamente, no, el terreno no es bonito, ¿no? Como generalmente en la facultad nos dicen, el terreno es de, la losa va a tener, por ejemplo, dimensiones de 4 metros por 5 metros cuadradito. Generalmente eso no ocurre, sino es irregular, ¿no? Esto puede ser ahí, esto puede ir incluso ahí, etcétera. Entonces, a lo que decía, parte del vecino ya había construido aquí, no había construido y obviamente lo había vaciado. Y nosotros necesitábamos cavar para lo que es el cimiento y sobrecimiento. Y esta parte, la parte superior, era pues concreto, que ya lo había vaciado el vecino. Entonces, en estos casos ya va a aplicar mucho la experiencia del obrero. Entonces, el obrero ya le hemos dado las herramientas para que cabe, pero nos indica que es un terreno duro, número uno, duro, con partes de roca, y que una parte ya está, ya lo habían vaciado, o sea, era concreto. Entonces, en esa parte ya hemos tenido que realizar lo que es incluir maquinaria. No hay una maquinaria, me he olvidado el nombre, creo que es tipo así, algo con moto, algo así, creo que no recuerdo bien, ahí.
Y aquí tiene un cuchillo. ¿No? ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Moto... mm, algo como motor, pero funciona a gasolina y en esta parte tiene una cuchilla, tipo de minería es. Se lo ha encendido obviamente con corriente y se ha empezado a perforar, ¿no? Todo esto para acomodar lo que es el cimiento. Pero siempre va a ocurrir en obra, no es bonito, desde ya les digo, percances. Un percance que ha ocurrido esa vez es de que esta parte, la cuchilla, que es no tipo punta, no, no el combo generalmente lo tenemos con una punta, ¿no? Muchos le deben conocer, para picar especialmente. Es como una punta, pero debido a la dureza de este terreno y al concreto, esto se ha desgastado. Entonces, nuevamente se ha procedido a comprar otra punta. Entonces, son situaciones que siempre van a ocurrir. Ahora, en el caso de un cimiento con piedra, generalmente sí he escuchado, especialmente en el hospital, ¿no? Que han construido, creo que ya lo han entregado, que está en la zona oeste, ¿sí? Zona oeste, que básicamente han construido un hospital en lo que es una montaña, ¿no? Y el terreno en este caso era pues piedra, básicamente piedra, y obviamente como la resistencia de la roca es superior a la de la tierra, simplemente se ha procedido a cavar, si no me equivoco, en ese caso era de 50 centímetros. 50 centímetros se ha acabado. Pero para llegar a acabar esos 50 centímetros, como era roca, ahí ya necesariamente, como dice, ¿no? Su compañero Porco han utilizado lo que son explosivos. Porque utilizar este elemento, lo que se ha utilizado, ¿no? En la cámara en frío, no hubiera sido más costoso, más tiempo, ¿no? Debido a que como es roca, esta se hubiera gastado, comprar otro, comprar otro. Entonces van a existir, en resumen, situaciones donde ya te van a tener que aplicar, número uno, su criterio. Y sobre todo, ¿no? Sobre todo, ya va a depender de la experiencia del maestro albañil, especialmente la experiencia del capataz. ¿No? El capataz y el ingeniero tienen que tener una estrecha con confianza y una estrecha conversación. ¿Listo? ¿Más preguntas? Si no, yo les voy a preguntar. Ya, última clase, su compañero ha hecho una pregunta. ¿Cuál es la altura máxima que se debe construir un muro? ¿Alguien ha averiguado? Aunque sí, ¿Cuántos? generalmente en obra nosotros hacemos 8 nomás, a lo mucho, pero Ocho. a mi experiencia, ¿no? O sea, ¿Qué altura es eso, ah, por? ¿qué? ¿Qué altura es más o menos 8? El ladrillo en soguilla, o sea, eso quiere decir que es 10 centímetros por 8 80 más juntas de 8 95 centímetros, 1 metro. Exacto. Miren, algo que aclarar también en este punto y que les va a servir. Lastimosamente en el medio boliviano tenemos lo que es una norma propia para que nos diga, ¿no? Esta es la altura máxima y demás. No he investigado mucho y no, no tenemos. Sí tenemos de hormigones, sí tenemos de aceros, etcétera. Pero, según la norma E070, aquí lo voy a poner y lo van a investigar, E070, que es una norma de construcción de edificios, nos dice que como máximo nosotros podemos levantar lo que es 1,30 m de muro por jornada laboral, ¿no? Es decir, aquí están los ladrillos, ¿no? Por ejemplo, ya. Entonces, como máximo nosotros podemos levantar, según esta norma, 1,3 metros de altura.
Esto, ¿por qué? Todo tiene un porqué, no es porque la norma no quiere que avancemos rápido en nuestro muro. Eso es debido a que vamos a armar la primera hilera, ¿no? De ladrillo, la segunda, llegar hasta este punto, digamos. Hemos alcanzado una altura de 1,5. Entonces, el ladrillo tiene su propio peso, ¿no es cierto? Junto al, no es concreto, es mortero, ¿no? Porque el mortero es simplemente mezcla de cemento, arena y agua. Entonces, llegamos a esta altura y debido al peso del mortero junto al ladrillo, produce una presión pues en esta parte, ¿no es cierto? Que es la parte más afectada. No debido al propio peso, este peso hace que reduzca esta junta, ¿no? Básicamente lo está aplastando como un sándwich, ¿no? Alguna vez han comido un sándwich que es grande y para que entre, ¿no? Para que lo coman, entonces generalmente yo lo aplasto, ¿no? Lo aplasto. Y lo mismo pasa acá, ¿no? Debido a la presión, la fuerza del muro, entonces esta parte llega a adelgazar, ¿no? La parte sería horizontal, esta parte llega a adelgazar y obviamente ya ahí se producen, ¿no? Efectos adversos que no queremos. No es por esa razón que la altura máxima de un muro, según la norma E070 de edificaciones, es 1,3 metros. ¿Listo? Ya, ¿qué más? ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Aunque sí, respecto a lo que le he preguntado al Inge del muro, que me ha dicho que era una barrazada lo que le había respondido eso, ¿qué era lo correcto? No, no lo he escuchado. ¿Qué le has dicho, pues? La pregunta era, yo le he preguntado respecto a esto de las filas, y Ujú. luego él no sé cómo ha llegado a un tema donde ha dicho, a ver, las cargas, ¿qué tipo de carga es el muro? Ha dicho, el muro sobre una estructura. Yo le he dicho carga muerta y eso es una barrazada la respuesta, ha dicho. Entonces, creo que a lo que el ingeniero se refería y luego después de acabar la clase me he puesto a pensar, creo que su pregunta era ¿qué tipos de cargas soporta un muro en un edificio? Entonces, ahí él estaba hablando del viento, que de la lluvia y del empuje, ahí recién ya entendí, creo. Pero eso, si no sé, nos ha dicho incluso que averigüemos los tipos de carga para el día lunes. Nos ha dado tarea incluso para todos, Oxy. Ya, hablando de eso, existen, ¿no? Carga muerta, carga viva, ¿no es cierto? Dentro de la carga muerta encontramos pues un sinfín de cargas. Tenemos carga por accesorios incluso, carga por accesorios, carga por peso propio, tenemos carga por tabiquería, incluso carga por rebox, ¿no? Es decir, nosotros hemos construido un cuarto, lo vamos a revocar con estuco, etcétera, entonces tiene su propio peso y eso debe considerarse y eso está dentro de las cargas muertas. A ver, un muro, definamos qué es carga muerta, primeramente. Carga muerta es aquella carga que permanece estática a lo largo del tiempo, estática, ¿no? Por ejemplo, un muro será estático, ¿sí? Entonces entra en lo que es la carga muerta. Entonces, lo que elige, a lo que le he entendido, a lo que se ha referido, era determinar, a ver, qué tipo de carga es un muro. Entonces, un muro por tabiquería. No, eso no más quería oír el Inge. Ahora, como se ha referido, qué tipo de carga soporta, digamos, un muro. A ver, ¿qué tipo de muro tiene que ser para soportar carga? ¿No? Aquí tenemos un muro. No cualquier muro, es Muro un, portante, Auxi. ¿no ven? Muro portante. ¿Y el muro portante qué tipo de ladrillo lleva? 18 huecos, gambote. Gambote. 18 blocks no. No, no, no es un muro portante. Tenemos lo que es gambote, sí, algo, ¿no?
Pero por excelencia es el ladrillo perdón, 18 huecos está bien. Me estoy equivocando. Está bien, 18 huecos. Está bien. 18 huecos está bien. Entonces, 18 huecos, y también conocido como King Kong, ¿no? Es un muro, un ladrillo estructural. ¿No? King Kong. A lo que se ha referido el ingeniero, específicamente decirle a carga por tabiquería. Carga por tabiquería. ¿No? Por tabiques. Eso nomás era la respuesta, no era más. Ahora sí, primeramente han dicho carga muerta, sí, pero dentro de carga muerta hay otros, ¿no? Está el peso propio, el peso del reboque, etcétera. Y también ahí incluimos el peso de la tabiquería. No, esa era la respuesta. ¿Listo? Eso lo vamos a avanzar. Sé que hay muchos huecos aún. Estaba pensando hacerlo esta clase. Creo que la próxima lo vamos a hacer una clase de cargas. ¿Listo? Vamos a explicar bien y obviamente según norma boliviana lo vamos a hacer. Los tipos de cargas que existen. Ya, más preguntas chicos, ya nos quedan 1 minuto y medio nada más. Nada más, ¿no? Todo claro, Auxi. Gracias.